This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. CNN Chile y AstraZeneca presentan Lo que la ciencia puede hacer. Un podcast conducido por Macarena Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Hemos denominado Lo que la ciencia puede hacer. Es una coproducción entre CNN Chile y AstraZeneca. Y lo que busca es poner en el centro todo aquello que esté en la vanguardia, con el foco en los pacientes, en el bienestar y, por supuesto, con una raíz muy centrada en lo científico. Y para eso queremos empezar con algo que es clave. Vamos a hablar de la tecnología, vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero esto vinculado justamente con la salud, porque muchos le tememos a veces a la tecnología, les tememos a la IA, pero ¿cuánto nos puede facilitar en la búsqueda de ciertas terapias, de encontrar diagnósticos para distintas enfermedades que hoy acompañan a buena parte de la población mundial? Es parte de lo que queremos conversar con nuestra primera invitada. Le doy la bienvenida a Patricia Biolchi, directora médica de Cono Sur de AstraZeneca. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Maca. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes además por querer llevar adelante estas conversaciones, porque finalmente es salir de lo que hacemos todos los días en nuestras oficinas, en su oficina, y poder conectar con finalmente la ciudadanía y los pacientes. Y hablar de un tema que es tan relevante, que es la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación. ¿Qué papel juegan estos elementos justamente en AstraZeneca? AstraZeneca es una compañía farmacéutica que tiene presencia en todo el mundo, es global, y que entiende que la tecnología, que la innovación, que la inteligencia artificial son fundamentales para sumar y aportar en el sistema de salud. En este sentido, AstraZeneca es una compañía pionera en la adopción de la inteligencia artificial, no solo para nosotros, para las personas que trabajamos en AstraZeneca y hacer más fácil nuestro trabajo, sino que para poder integrar todas estas tecnologías en el sistema de salud y poder impactar de forma correcta a los pacientes. Y ahora, bueno, por supuesto que ustedes desde lo que hacen es encontrar soluciones a enfermedades que acompañan a buena parte de la población mundial. ¿Cómo ha sido esta ruta y que hoy día les permite encontrarse con la inteligencia artificial? Porque la innovación existe desde que nosotros queremos avanzar, estar en la vanguardia. Serán las distintas herramientas las que me permitan, en el fondo, estar, ¿cierto?, en la punta de la lanza. ¿Cómo lo incorporan y cómo ha sido esta ruta? A mí me encanta contar esta historia como el ciclo de vida de un medicamento, desde dónde empieza el medicamento. Nosotros, cuando tenemos alguna enfermedad o algún problema de salud, vamos a la farmacia, vamos al médico, el medicamento está en el hospital y cómo llega el medicamento a nuestras manos. Nosotros tenemos una primera etapa que es la parte de investigación, donde empezamos a aprender cuáles son las patologías, el mecanismo de acción, si hay alguna diana en particular que podamos atacar y de esa manera poder evitar que una célula se divida, que una enfermedad progrese. En ese lugar, la inteligencia artificial hoy tiene un rol fundamental para poder decodificar toda esa información. Hay información, hay un ejemplo muy concreto, digamos, que se llama Milton. La compañía tiene un desarrollo de inteligencia artificial basado en datos de una población en Reino Unido. Esta publicación, este desarrollo se publicó en una revista científica y lo que nosotros vemos ahí es que se toma información de, por supuesto, protegiendo los datos de estos pacientes y con una base científica muy importante, datos de exámenes de laboratorio, genéticos, etcétera, y podemos agrupar toda esa información y podemos predecir cómo se comportan las enfermedades y en base a esta base de datos ya sabemos y podemos identificar cómo se anticipan las enfermedades, podemos identificarlas antes. Eso es en la parte de investigación y desarrollo de una molécula, pero que todavía estamos en la parte de entendimiento de la enfermedad, de la patología de la molécula. Una vez que nosotros identificamos un mecanismo de acción, identificamos una nueva molécula, la llevamos a la parte del desarrollo clínico, cuando nosotros empezamos a probar estos medicamentos en la población en general y vamos viendo si resultan o no resultan. Ahí también tenemos la inteligencia artificial incorporada en todas las plataformas de investigación y desarrollo, donde en este caso la inteligencia artificial nos permite hacernos las preguntas más correctas, tener hipótesis, priorizar las hipótesis, poder seleccionar mejor, agrupar mejor los pacientes para hacer estudios clínicos que sean más precisos. Acortamos tiempo, pero además tenemos poblaciones que se van a beneficiar mejor de un determinado medicamento.
Y después terminan los estudios clínicos y tenemos estos medicamentos en la farmacia o en los hospitales. Entonces ahí la investigación, la inteligencia artificial tiene otro rol que tiene que ver con cómo se incorpora al sistema de salud para poder diagnosticar a los pacientes más tempranos o poder predecir cómo se va a comportar una determinada patología y entender cuál es el medicamento más correcto para ese paciente, en el momento correcto de ese paciente, y ahí aparece el término que también nos encanta utilizar porque el portafolio de la compañía está pensado en medicina de precisión, ¿no? Entonces, terapias dirigidas para pacientes específicos. La medicina de precisión viene a entregar una virtud que viene muy de la mano de la tecnología, muy de la mano de la inteligencia artificial, pero tiene una virtud muy humana. Y pareciera que, por eso hacía la introducción, cuando nosotros hablamos y le tememos a la inteligencia artificial, hemos pensado que los robots nos van a reemplazar, que la IA nos va a dejar sin trabajo. No, nos va a reconvertir, pero lo que nunca vamos a perder es lo esencialmente humano. Y la medicina de precisión justamente nos permite entender al paciente desde su individualidad, desde nuestra propia complejidad. Entonces es una simbiosis bien curiosa, pero bien amorosa también. ¿Cómo lo ves? Es tal cual lo decís, Maca, es pasar de esta mirada de un tratamiento para todo el mundo y pensar en las particularidades de esa persona, no solo genéticas, sino también socioambientales, antecedentes familiares, etcétera, que nos permite dar medicamentos que sean más efectivos y que al mismo tiempo sean menos tóxicos probablemente, claro. Poder anticiparnos también en el tratamiento y tener como una mirada mucho más proactiva en el sistema de salud. Hoy el sistema de salud es más reactivo, llega el paciente con las enfermedades y nosotros en Latinoamérica tenemos un problema estructural de sobrecarga de enfermedades crónicas, los pacientes llegan tarde al sistema por un montón de motivos, entonces esto nos permite anticiparnos a las enfermedades y tener una actitud más proactiva con los pacientes y por supuesto entendiendo la individualidad de cada paciente. Justo te iba a preguntar cuál es la oportunidad en este caso que ven justo en AstraZeneca para el uso de la inteligencia artificial, pero también cómo puede aportar a los sistemas de salud que también, ¿cierto?, en nuestra región son tan complejos y tan distintos. La inteligencia artificial viene, y me parece que es súper importante recalcar algunas cosas que tienen que ver con que no reemplaza al médico, lo decías recién hace un ratito, o sea, esto viene a apoyar decisiones terapéuticas, tiene que tener una base científica que respalde esa herramienta y que no pensemos en la inteligencia artificial como una herramienta en sí misma, sino que en la tecnología en sí misma, sino que es una herramienta que se tiene que integrar adecuadamente en los sistemas, en las plataformas ya existentes y teniendo en cuenta la infraestructura, las capacidades y el entendimiento de cada país. O sea, también cada país va a resolver de alguna forma cómo se va a integrar esa inteligencia. Y esto después nos va a permitir a nosotros, en términos de diagnóstico, acelerar tiempos de diagnóstico, evitar que los pacientes se pierdan en el sistema de salud, porque hay herramientas que nos permiten, por ejemplo, detectar nódulos pulmonares que por ahí son invisibles al ojo humano. Entonces, de esta manera, el paciente no va a su casa con un nódulo que nadie vio, sino un nódulo en el pulmón, sino que se lo capta y se lo deja en el sistema. O podemos ver evolución de patologías y poder anticiparnos al tratamiento. La mirada nuestra siempre está pensada obviamente en el paciente y en la sustentabilidad del sistema, ¿no? Esto debería ayudar a hacer el sistema más sustentable. ¿Y cómo ves en este caso que se adapta Chile a las nuevas tecnologías? Chile tiene algo, primero que Chile adopta rápidamente las tecnologías. Hay un montón de ejemplos ya de instituciones, universidades que están haciendo investigación, muchísimo, que publican datos en inteligencia artificial. Pero otra cosa que tiene muy valiosa Chile es que tiene una base muy sólida en investigación clínica, muy sólida en investigación clínica. Esto significa que tienen instituciones, centros de investigación preparados, que tienen investigadores preparados. Y esto implica que estos investigadores, estos centros van a ser rápidos adoptadores de estas herramientas, que lo van a hacer con muchísima responsabilidad, cuidando la privacidad de datos. Chile genera evidencia local y esto uno estima que lo van a tomar para poder escalarlo en los diferentes sistemas, para poder tener esto que hablábamos recién, ¿no? Que puede impactar finalmente en el paciente y colaborar con la sustentabilidad del sistema. Ahora, la inteligencia artificial viene a simplificar muchísimos procesos en muchas industrias. Y lo bueno es que rápidamente nos estamos despolvando de este mito que nos va a reemplazar a los humanos. La verdad que no va a ser así, pero evidentemente nosotros también tenemos que adoptar esta herramienta porque nos va a facilitar procesos, nos va a simplificar, pero además algo muy importante en medicina, lo decías recién,
tal vez hoy día voy a detectar algo que el ojo humano no era capaz de detectar. Por lo tanto, efectivamente, siempre va a ser un doctor el que conduzca el tratamiento, el que elija un fármaco versus otro, etcétera, pero hay una potencialidad en poder acelerar los diagnósticos y eso significa acelerar los tratamientos y salvar vidas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la potencialidad gigante y tremenda que tiene y que ustedes ven desde Astra con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías? Es lo que estás diciendo, Maca, y por eso Astra está tan... está mirando y está buscando que nosotros como compañía trabajemos con la academia, con los gobiernos, con el sistema de salud, aportando la experiencia, aportando el conocimiento, aportando herramientas. Insisto esto, entendiendo que esto se tiene que entrar correctamente en el sistema de salud de una forma muy cuidada, porque el impacto en la anticipación, o sea, en lo que decíamos recién, en la anticipación de las enfermedades, es decir, el paciente no va a llegar tarde, va a llegar más temprano porque yo voy a poder tener información que va a decir, este paciente tiene el riesgo de tener diabetes o tiene el riesgo de tener hipertensión. Medicina de precisión nuevamente. Exactamente. Pero en este punto, mirada en la prevención, no tanto en el tratamiento. Entonces, si podemos prevenir enfermedades o tratarlas precozmente, vamos a evitar que el sistema se sobrecargue, que el sistema se sature, y cuando el paciente efectivamente tiene algo y tiene que ir al sistema, vamos a tener estas herramientas que van a poder predecir mejor cómo evoluciona esa enfermedad o qué tratamiento es mejor. Entonces vamos a poder ir acomodando ese recorrido asistencial de un paciente y ir acortando los tiempos, que sabemos que son muy largos desde que el paciente entra al hospital hasta que se va con un tratamiento correcto o llega tarde al hospital. Hoy día llega tarde al hospital y eso es algo que hay que corregir, y está la tecnología al servicio de eso, y hablas de algo que es fundamental, que tiene que ver con la colaboración. Hoy día nosotros colaboramos con las instituciones públicas, privadas, la academia, empiezas a ver que esta colaboración es como a problemas comunes, comunes, soluciones compartidas. ¿Empieza a tejerse esa red? Por supuesto, esto no hay forma de hacerlo solo. No hay forma de hacerlo solo. Es tan complejo la situación en toda Latinoamérica y en el mundo del crecimiento de las enfermedades crónicas y las patologías las complicaciones y las comorbilidades de esta patología, que si no están las asociaciones de pacientes, los hospitales, los ministerios, el privado, el público y todos trabajando, todos los que somos parte de alguna manera de este sistema de salud, con una misma mirada, con un mismo foco, que es el paciente en el centro, pero que el sistema acompañe a este paciente, es muy difícil. Así que nuestra intención siempre es trabajar en colaboración con el sistema desde el lugar que nos toca, ¿no? como industria. De todas maneras, porque, insisto, a problemas que son comunes, las soluciones son colaborativas para esta y todas las industrias. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías llegaron para facilitarnos muchos procesos, y en buena hora en la salud va a permitir, lo decíamos, incluso salvar vidas, llegar más tempranamente, descongestionar tantos servicios públicos que hoy día están sobrecargados. Nos pasa en Chile, pasa en buena parte de la región, el poder llegar con un diagnóstico más preciso, el poder anticipar, y cuando anticipamos, prevenimos, y eso también finalmente va a ser un número, pero también te impacta en algo que está esencial, que es nuestra propia calidad de vida. Pero la inteligencia artificial tiene un desafío, porque creció muy rápido, pero no necesariamente de la mano de la legislación. Por lo tanto, ¿cuáles son estos compromisos éticos, estos compromisos regulatorios que debieran existir, ¿cierto?, al aplicar la inteligencia artificial? Fundamentalmente, toda herramienta de inteligencia artificial tiene que tener un sustento de evidencia científica que respalde que esta herramienta funciona. Es fundamental la privacidad de datos, o sea, hay que cuidar muchísimo los datos de los pacientes, y en eso nosotros somos obsesivos en que los datos estén resguardados. Y por último, entendiendo que la inteligencia artificial es una herramienta, que el que toma las decisiones es el médico, que va a ser exitosa esta herramienta en tanto y en cuanto se integre armónicamente con lo que ya existe y que pueda facilitar la vida del médico y la vida del paciente. No viene a reemplazar la decisión de un profesional. Ahora, me imagino que sí también ayudarla, y eso es muy bueno. Todos queremos, ¿cierto?, más asistencia, sobre todo si es que esta viene de la mano de la ciencia, etcétera. Ahora bien, ¿cómo fue el camino en AstraZeneca para poder decir, nosotros hacemos innovación, estamos preocupados del desarrollo, ¿cierto?, de soluciones a enfermedades que acompañan a buena parte de la población, de poder avanzar e incorporar rápidamente estas tecnologías y conocer prontamente y tempranamente los beneficios de ellas?
El camino, puedo hablar localmente, ¿no? En nuestra región, en el Cono Sur. Yo un tiempo tuve en la compañía, puedes conocer. Exacto. La compañía tiene esta, como te decía hace un ratito, es pionera y tiene esta adopción rápida de la inteligencia artificial y nos pide a todos los colaboradores del mundo que adoptemos porque ven el beneficio lo que ocurre dentro de los sistemas de salud. Nuestro camino acá localmente fue más difícil, o sea, venimos trabajando hace varios años ya y la verdad que cuando uno sale a la calle, a los hospitales, a las instituciones y habla con los colegas, habla con el sistema, nos encontramos con barreras de infraestructura, con barreras de capacidades, de gente que no conoce de sistemas, que no conoce del soporte técnico de una computadora, que no tenemos servidores. Hay barreras sobre todo de infraestructura que hay que ir moviendo. Pero la buena noticia es que nuestros profesionales en Latinoamérica de la salud son personas que quieren adoptar, que realmente mueven cielo y tierra para poder incorporar y tenemos casos de éxito de soluciones que ya están implementadas y que estamos viendo los resultados. Pero tengo que decir que al principio nos encontramos con barreras sobre todo de infraestructura. Bueno, claro, y sobre todo en este lado de la región, pero lo importante es como no resistirse al cambio y finalmente avanzar cuando uno pone el objetivo en común. El objetivo en común, bueno, después vamos despolvando aquellas barreras y el objetivo en común es el paciente. Y tú lo decías muy bien, tantas enfermedades crónicas que hoy día son tan prevalentes a lo largo de nuestra región y que finalmente, ¿cierto?, todas las instituciones de la salud tienen que hacerse cargo y sumar todas estas herramientas en buena hora. ¿Qué proyectos tienen ustedes prontamente de la mano de la inteligencia artificial para la región? Hoy, la compañía tiene una red a nivel global que se llama Red Catalyst, que en Latinoamérica tiene presencia, tenemos 6 hubs de innovación y el objetivo de esos hubs de innovación es... ¿6 hubs de innovación? En Latinoamérica hay 6 hubs, que lo que busca es conectar a startups, a emprendedores, a la gente que hace investigación básica, a los gobiernos, y hay proyectos en curso dentro de esta Red Catalyst. Hay programas de mentoreo, la compañía a nivel latinoamericano propone mentoreos en términos de tecnología, innovación, inteligencia artificial. Y después tenemos proyectos médicos concretos que tienen que ver con software de detección temprana, sobre todo en nódulos pulmonares, con una mirada de cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón es una patología... Muy silenciosa, además. Exactamente. Tenemos software que acompañan, digamos, al médico patólogo, el anatomopatólogo, en la mirada en la homogenización de resultados en tejidos, específicamente en cáncer de mama, pero también en cáncer de pulmón, y ahí de la mano va todo lo que tiene que ver con digitalizar, hacer patología digital y luego patología computacional. Así que bueno, esos son los principales proyectos que tenemos hoy en Latinoamérica y como te contaba un ratito, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra propia capacitación y perfeccionamiento. Cuando hablas de los 6 hubs, ¿cierto?, en la región, con la capacidad de mentoreo, esto también abre oportunidades a otros. Y eso también es un tremendo paso para aquellos que tienen una idea y todo nace de una idea con un propósito común, encontrar un espacio para poder desarrollarla y construir esta red de colaboración. ¿Cuál es el propósito que tiene finalmente estos hubs? La colaboración es... nuestro rol es ser socios y actuar como facilitadores y encontrar el espacio y poder en algún punto dar los recursos para que todas estas personas que están trabajando en lo mismo pero que de alguna manera no están conectadas y cada una está en un silo, encuentren un lugar común, se conecten y salgan proyectos que hablen de nuestra realidad en Latinoamérica, que hablen de nuestras necesidades, que hablen de nuestros pacientes que no tienen por ahí que ver con pacientes de otros países y que atiendan a necesidades nuestras con una mirada, de nuevo, siempre pensando en el paciente y en dejar capacidades instaladas en nuestros países. O sea, que no tengamos que sacar cosas afuera, sino que podamos resolver los problemas localmente. ¿Cómo proyectas tú que se va a empezar, ¿cierto?, a vincular los distintos organismos de salud de nuestra región? Porque nuestra región tiene particularidades que no tiene el resto del mundo, porque cada región es particular. Viene con fuerza la medicina de precisión, esta medicina que nos va a permitir adelantar si es que voy a desarrollar o no determinadas patologías. Eso viene de la mano de la ciencia, todavía está muy en la vanguardia esto de la medicina de precisión, pero vuelve a centrar en el paciente y en su individualidad
el desarrollo de este tipo de tecnología y cómo también se incorpora AstraZeneca en esta proyección. Hay desafíos de salud importantísimos, sobre todo con las enfermedades no transmisibles, lo hemos dicho, ¿cierto? La primera causa de muerte en Chile y en buena parte de la región. Hay muchos factores ambientales que nos invitan a detonar estas enfermedades, pero además, por otro lado, y en muy buena hora, y gracias a la mano de la investigación y la ciencia, estamos viviendo más años. Y me imagino que la ecuación es sencilla para todos. ¿Queremos vivir más? Sí. ¿Queremos vivir bien? También. ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo lo proyectas? Nosotros trabajamos como te decía, con el sistema con mucha mirada en la prevención y en el diagnóstico temprano. Más allá de que la compañía sea una compañía que al final del día vende medicamentos, entendemos que si no trabajamos en conjunto por la sustentabilidad del sistema, va a ser muy difícil que nuestros países adopten la innovación. Entonces tenemos, más allá de la inteligencia artificial, un montón de programas que tienen que ver con la detección temprana de insuficiencia renal, la detección temprana de enfermedades respiratorias, de pacientes hipertensos, diabéticos, renales crónicos, para poder captar el paciente antes de que tenga síntomas. Un paciente que tiene una enfermedad renal crónica que no fue diagnosticado en una etapa inicial y llega al sistema tarde, es un paciente que va a necesitar diálisis. Queremos evitar. Un trasplante después, un trasplante. Un paciente que entra con una exacerbación asmática o de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a una guardia, va a usar recursos, probablemente necesite una terapia intensiva, un respirador. Todo eso es costoso para el sistema de salud. Si este paciente está diagnosticado antes, si este paciente está correctamente tratado en su casa, no va a estar en el sistema, va a hacer su vida normal, va a ser más productivo, y esa es la mirada que nosotros tenemos en las enfermedades crónicas no transmisibles y también en las enfermedades oncológicas, en cómo identificamos o cómo detectamos antes esta patología. Y cuando hablamos de cáncer, hablamos de estas instancias donde sabemos que el cáncer es curativo, ¿no? Que podemos operar y hacer tratamientos que finalmente puedan curar a nuestros pacientes, o sea, con intención curativa. Ahora, quiero bajar un poquito la conversación porque efectivamente hemos hablado de cómo se incorpora la innovación, cómo se incorpora, ¿cierto? Y cómo ustedes también incorporan la inteligencia artificial en sus procesos y bien detalladamente nos dijiste en cada etapa cómo finalmente avanzan esto. Pero quizá alguien que está en la casa diga, bueno, ¿qué están hablando? ¿Qué es eso de la medicina de prevención, de precisión? ¿Y cómo me impacta a mí? Y vale la pena contar que muchas de las enfermedades que quizá cualquiera de nosotros acá va a desencadenar, está en este momento en silencio. Y como no tenemos ningún síntoma, no vamos al doctor o simplemente muchas veces normalizamos algunos síntomas y nos dejamos estar. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos van a alertar tempranamente y eso va a permitir lo que yo decía, que me imagino al fin de cada uno de nosotros, vivir más, pero vivirlos bien. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú esta mirada como cultural que nos va a venir a entregar una medicina que está centrada más en la prevención y luego en la detección temprana? Es hacia donde vamos, es donde la mirada que tenemos que tener y donde nosotros estamos apostando. O sea, hoy te contaba de esta herramienta que va en una radiografía de tórax y que el paciente va a hacerse una radiografía de tórax en un hospital porque tiene fiebre, porque tuvo un golpe, porque... Bueno, ahí estamos identificando tempranamente algo que pudo pasar desapercibido a los humanos. Y el paciente fue por otro motivo al hospital, pero estamos detectando una enfermedad que está silente y que no le dio síntomas y que nosotros la podemos tratar tempranamente. Cuando hablamos de entender y analizar grupos de pacientes y anticiparnos, digamos, a los síntomas, vamos a tener esta mirada de, bueno, este paciente probablemente tiene más riesgo de desarrollar tal o cual enfermedad, entonces vamos a adaptar un ejercicio físico, una dieta, porque el paciente tiene más riesgo de ser diabético. Vamos a entrar en base a todo esto, a tener esta mirada de anticipémonos a los síntomas y poder predecir y evitar que el paciente llegue tarde al tratamiento. Y ustedes que están cierto en la vanguardia, en el cutting edge, como se dice, ¿tú crees que viene una revolución en la medicina donde vamos a centrarnos más en esta individualidad, en la precisión? Yo creo que la estamos viviendo. La estamos viviendo. Cuando uno ve lo que pasa en algunas enfermedades, como puede ser el cáncer, que creo que es el paradigma, pero también pasan enfermedades raras y se van sumando otras enfermedades, donde vos tenés un grupo de oncólogos, biólogos moleculares, cirujanos discutiendo boards moleculares, o sea, mesas de discusión analizando
test genéticos y para entender cuál es el mejor medicamento para cada mutación y que el paciente salga con... Eso está pasando ahora. El diseño de los estudios clínicos con inteligencia artificial está pasando. El poder... perdona que te interrumpa. Sí. ¿Acorta mucho los tiempos? Acorta los tiempos. Porque lo que finalmente los pacientes quieren son soluciones. Acorta los tiempos en el diseño, en la identificación de drogas que puedan ser efectivas para terapias. Acorta los tiempos en diseñar y pensar una hipótesis para un estudio clínico, pero también acorta los tiempos porque podemos seleccionar mejor cuál va a ser la población que se va a beneficiar de este medicamento. Porque vamos a analizar, estas herramientas tienen la capacidad de analizar un montón de datos que nosotros no podemos hacerlo en ese volumen de datos. Entonces, arma patrones de pacientes, de grupos de pacientes que van a responder mejor. Entonces, también piensa en otros tipos de indicadores terapéuticos diferentes a los que nosotros pensamos hoy. Entonces, esto no solo que acorta el tiempo, sino que estamos pensando en terapias que van a ser mucho más eficientes para nuestros pacientes. Y después, bueno, esto en la etapa de investigación y después en la parte de la medicina asistencial, en la integración en las historias clínicas para que los médicos puedan analizar datos, herramientas que hacen búsquedas bibliográficas rapidísimas, entonces en los ateneos médicos uno tiene un paciente con síntomas que no encajan, uno lo puede identificar en una patología y de repente estas herramientas hicieron búsquedas en el mundo entero y dicen, ojo, que esta enfermedad puede ser tal cosa, entonces apoya al médico en el diagnóstico y después en el correcto tratamiento. Hoy son tantos los lugares donde uno va viendo que estas soluciones van acompañando las decisiones médicas que la verdad que es algo que ya lo estamos viviendo. Me queda poco tiempo y quiero terminar siempre con la esperanza, porque suena esperanzador todo aquello que estamos escuchando. ¿Qué mensaje te gustaría compartir? Ahora que iniciamos también este ciclo de conversaciones donde finalmente la ciencia también se abre para conectar por quien siempre ha trabajado desde el laboratorio, que son los pacientes. Yo creo que el mensaje principal es que estemos preparados para recibir estas tecnologías, que no le tengamos miedo, que cuando se hace en forma responsable, cuando se tiene en cuenta la privacidad de datos, cuando integramos todo esto a los sistemas, a nuestros sistemas, a nuestras realidades, con el paciente siempre en el centro, esto nos va a ayudar, nos va a beneficiar. Y que estemos preparados para esta revolución que estamos viviendo. De todas maneras, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Maca, a vos por el tiempo. Y ahí está, viene la inteligencia artificial, es un hecho, tal vez nosotros ya lo usamos en lo cotidiano, pero no logramos dimensionar toda la potencialidad que tiene esta herramienta cuando la incorporamos en procesos, en acortar los tiempos de diagnóstico. Lo decía muy bien la doctora, en poder ver aquello que quizás el ojo humano no es capaz de ver y eso nos va a permitir una detección aún más temprana, el poder proyectar ciertas cosas con información, con base científica, es una tremenda revolución en el área de la ciencia que solo tenemos que aprovecharla en favor de nuestro bienestar. Nosotros nos volvemos a encontrar en otra próxima conversación de salud. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.